Buenas tardes, les habla José Escalante, fundador de Editesis, y en esta oportunidad les vamos a mostrar un ejemplo de cómo los alumnos abordan o aplican la matriz FODA en un documento académico. Ellos suelen cometer muchos errores que pueden corregirse y mejorar. Ahora estamos haciendo un video de YouTube, por lo cual vamos a tener mucho más tiempo para entrar a detalle en los casos. Pues bien, comenzamos. En este ejemplo, que es una aplicación de la matriz FODA, podemos observar que hay muchos errores que están resaltados. En amarillo resaltamos un error menor, que es utilizar términos en inglés cuando existen en español. El siguiente error es utilizar el futuro, ¿no? Desarrollaremos, permitirá, elaborará. No se debe expresarse en futuro en un documento académico. De la misma manera, desarrollaremos. Es hablar en primera persona, ¿no? Nosotros desarrollaremos. No se debe utilizar este tipo de estructura en una tesis. Luego está en rojo, fuente, porque en este caso mencionan que están aplicando, están elaborando la matriz FODA, pero no indican qué autor utilizaron, qué libro de referencia utilizaron. También está resaltado el título, matriz FODA. ¿Por qué? Porque un título en este caso de nivel 3, 5.1.1, debe continuar después de un párrafo de presentación, un párrafo de contexto que desarrolle el subtítulo 5.1.1. En este caso han colocado el título e inmediatamente han colocado la matriz FODA, ¿no? Tiene que haber un párrafo de contexto. Además, esta matriz FODA hay que definirla, ¿no? Hay que identificar si es una tabla o una figura. En este caso, la sugerencia debería ser que sea una figura que se los explicaré en la siguiente diapositiva. Y otra cosita más es que debe tener título, ¿no? Una vez identificado que sea tabla o figura, debe tener un título. Tampoco no se observa que tenga título. Dentro de la misma tabla o dentro del mismo cuadro, observamos que indican matriz FODA. Y no puede haber matriz FODA dentro del cuadro, ¿no? O lo colocamos siempre el título por fuera, como título de cuadro, título de tabla, título de figura. También están resaltadas las seriaciones que están, por ejemplo, en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Están resaltadas las seriaciones. ¿Por qué? Porque en este caso los alumnos lo que hicieron es utilizar seriaciones, o sea, números de ítems, pero pusieron entre paréntesis el 1, entre paréntesis el 2. Esa no es nomenclatura APA. La nomenclatura APA es 1 punto, espacio y el desarrollo, 2 punto, espacio, el desarrollo. ¿Qué otra cosita más observamos? Observamos que la nomenclatura de las estrategias las han colocado, por ejemplo, F3, F4, O2 o O3, sin espacios, y esa nomenclatura es muy particular y no se encuentra en ninguno de los libros de la matriz FODA. En la siguiente página también observamos que hay, por ejemplo, espacios vacíos, ¿no? En las celdas. No deben haber esos, en la parte superior de la celda no debería haber espacios vacíos. Y otra cosa más es que este cuadro está partido, ¿no? En dos páginas. Esto también no es estéticamente aceptable, ¿no? Si bien es cierto, el APA permite que las tablas puedan estar cortadas, en este caso no es necesidad que esté cortada, se puede manejar de una mejor manera. Y también no se ha incluido la fuente para esta matriz FODA, lo cual es muy importante porque si no, aparentemente el grupo o el alumno creó el modelo y eso no es así. En el siguiente párrafo mencionan también otro error, la matriz MEFE, ¿no? Este es un error de redacción, porque MEFE significa matriz de evaluación de factores externos, o sea, matriz. Entonces, si uno menciona matriz MEFE, matriz, se está mencionando dos veces.
entonces es redundante, ¿no? De la misma manera con MEFI. Otro error también es matriz interna y externa, lo han colocado en mayúsculas, ¿no? Una matriz no es un sustantivo propio, debe ser manejado en minúsculas, tanto la M de matriz, la I interna y la E externa. Y finalmente se observa que está resaltado el párrafo. ¿Por qué? Porque están mencionando una serie de elementos y si bien es cierto los están separando por comas, en este caso es recomendable utilizar seriación en APA dentro de un párrafo. Y para esto se utiliza entre paréntesis la A, la B, la C, para que sea visualmente mucho más entendible para el futuro lector. Pues bien, antes de mostrarles cómo sería el contenido corregido, es conveniente realizar una semblanza, una reseña sobre la matriz FODA, ¿no? La matriz FODA se le atribuye su creación a Albert Humphrey y lo mencionó como SOFT, que es Satisfactory, Opportunity, Fault y Threat. Sin embargo, quien documentó por primera vez en un libro la matriz FODA fue Heinz Weyrich en 1982 y la llamó SWOT, ¿no? Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, que significa las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Luego, Fred David lo que hizo fue definir algunos conceptos de planeamiento estratégico y para ello también necesitó la matriz de Weyrich. Y finalmente, Fernando D'Alessio en el 2008 desarrolló un concepto, el proceso estratégico, que utilizó los conceptos mencionados tanto por David como por Weyrich. Entonces tenemos tres publicaciones. La de Weyrich, que fue prácticamente el creador de la matriz FODA, que en inglés es SWOT. David la recopiló de Weyrich y D'Alessio también tomó la matriz FODA creada por Weyrich y comentada por David. Ok, entonces dicho esto, tenemos tres autores, David, D'Alessio y Weyrich. Entonces, en esta diapositiva mostramos cómo ha sido corregido ese texto con las desafortunadas omisiones que tenía. Están en verde las modificaciones o correcciones que se hicieron. Por ejemplo, la palabra marketing la cambiamos por mercadeo, ¿no? Que es la palabra en español para ese concepto. Y también algo que había olvidado mencionar es que había un error porque en el texto original estaban colocados el título capítulo 6, proceso estratégico, y debajo estaba el título 6.1. Y no es correcto que hayan dos títulos consecutivos. Tiene que haber un párrafo de contexto. Y en este caso incorporamos un párrafo de contexto que explica el proceso estratégico, tomando como fuente a D'Alessio y Pinza del 2008. Seguidamente tenemos otro error que se mostraba directamente la figura después del título 6.1.1 matriz FODA. Pero lo que hicimos es colocar un párrafo de contexto donde se describa la matriz FODA, colocando también la fuente bibliográfica correspondiente y también invocando, ¿no? En ese sentido, en la figura 1 se muestra la matriz aplicada al subsector de la yuca del Perú. Otras omisiones que han sido corregidas es lo que les había mencionado, ¿no? Matriz F y no colocar matriz MEF. La matriz interna y externa también está en minúscula dentro del párrafo y también documentar con la fuente bibliográfica que se ha utilizado, con el número de páginas según el APA 7, que es un cambio justamente versus la norma en el APA 6. Y en el mismo párrafo se muestra las seriaciones con letras A, B, C para poder identificar más rápido cada elemento que se quiere mencionar. Otro aspecto
que se ha mejorado es que no había título de figura, ¿no? Este título de figura, cuando uno define un título de tabla o de figura, no tiene que hacerlo muy breve, tiene que describirlo, tampoco tan extenso, pero sí tiene que decirle al lector de qué se trata lo que se está mostrando. En este caso, el título que definimos es Matriz FODA para el subsector de la yuca del Perú en el 2023. Muy bien definido. Y bueno, también se mencionan algunos aspectos que han sido corregidos. Por ejemplo, las seriaciones, ¿no? Están mencionadas las seriaciones 1, 2, 3, 4 para cada elemento. Y también está resaltado en verde la nomenclatura que se usa en el libro de D'Alessio. En el libro de D'Alessio se menciona, se describe la estrategia, se coloca 2 puntos y se menciona los códigos de los factores que han sido utilizados. Por ejemplo, en FO explote, en el ítem 1 se menciona F3, F4, O2, y O5. Es la misma nomenclatura que se usó en el libro de D'Alessio. Otro aspecto adicional es la nota, ¿no? En la nota agregamos información complementaria, por ejemplo, dentro de la figura se menciona Indecopy. Entonces ahí ampliamos Indecopy definiendo la sigla, ¿no? Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. CPI también. Y lo más importante es la referencia bibliográfica. O sea, se ha aplicado la matriz FODA, pero ¿de dónde se obtuvo? Del libro de D'Alessio del 2008. Otro aspecto importante y también que ocurre en muchas universidades que no incluyen en sus tesis los derechos de copyright, ¿no? Es muy importante que se coloque esto. No basta solamente colocar la referencia en la parte inferior, sino poner los derechos de copyright. En este caso está Copyright 2008 por Pearson Educación. Bueno, seguimos. En esta diapositiva mostramos también cómo se hubiese manejado, no utilizando como fuente bibliográfica a D'Alessio, sino a David 2003. En este caso, en la nota de la figura 2, vemos en la parte de abajo, el libro es Concepto de Administración Estratégica, ¿no? Y están colocados todos los atributos de esta nota de figura, ¿no? Y muy importante también los derechos de copyright. En los párrafos también se menciona David y también se menciona su número de página, ¿no? De esta manera se documenta de una mejor manera, de un mejor modo, un documento académico. Otro aspecto importante también es que en esta figura se ha replicado el diseño exacto que se encuentra en el libro de David. En esta diapositiva presentamos la tercera manera de documentar la matriz FODA que se está aplicando, ¿no? Podríamos haber utilizado también al autor Weyrich, cuya publicación es de 1982, que en realidad vendría a ser la fuente primaria, ¿no? Porque D'Alessio ni David habían creado el concepto de la matriz FODA. Sin embargo, el primero en documentarla fue Weyrich, ¿no? Entonces es válido colocar esta fuente primaria para poder documentar este documento académico. Y en la figura también se ha emulado el mismo diseño que está en el libro de Weyrich, ¿no? Inclusive la nomenclatura de las fortalezas, oportunidades de cada factor interno y externo estaba como subíndices. También hemos replicado eso. Entonces todo aspecto de diseño del libro ha sido realizado tal cual lo observan en esta figura 3. Y en las citas observan, por ejemplo, en 8.1.1 matriz FODA, se observa Weyrich con su año de publicación 1982, página 61. Bueno, consideré conveniente mostrarles una comparación de los 3 modelos que se ubican en cada uno de los autores, ¿no? En cada uno de estos 3 libros, tanto de Alessio de Pinza, de David y de Weyrich, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es muy similar los cuadrantes, ¿no? Pero cada uno tiene sus aspectos particulares de diseño, ¿no? Pueden utilizar
cualquiera de estas tres fuentes para aplicar la matriz FODA, bien documentada. Si quisieran aplicarla en algún trabajo, pueden utilizar cualquiera de estos tres modelos y apoyarse en cualquiera de esas tres fuentes. Y lo harían con el rigor APA, que es lo que debería incluir en toda publicación académica. Bueno, corresponde ahora hacer un repaso de todos los problemas que hemos identificado y a su vez resuelto. El primer problema es que no debemos utilizar en exceso las voces inglesas. De preferencia, usemos el español. El segundo problema que identificamos es que no deben haber títulos de niveles consecutivos sin párrafo de contexto. Siempre deben incluir un párrafo entre títulos consecutivos. No deben haber títulos consecutivos. El tercero, bueno, esto es una regla en general para todo documento, no necesariamente académico. Debe haber una redacción académica. No debe ser deficiente. Siempre debe haber esmero en la redacción, en las formas. El cuarto problema es que la redacción debe ser siempre en estilo impersonal, utilizar con el pronombre SC, ¿no? Y evitar la primera persona. El yo y nosotros no debe existir. El nuestro, por ejemplo, no debe existir. El quinto problema es que tampoco debemos redactar en futuro, ¿no? Si queremos referirnos a un capítulo siguiente, no debemos describir en el siguiente capítulo se realizará, no. Simplemente utilicemos el pasado y con eso cumplimos la normativa. El problema 6 es que si vamos a desarrollar o aplicar un modelo, siempre tenemos que documentarlo incluyendo la cita APA, ¿no? O sea, incluyendo el autor y la referencia bibliográfica. El séptimo problema es que todo título tiene que tener un párrafo de contexto. Tampoco no puede haber un título e inmediatamente una tabla o una figura. No, tiene que haber un párrafo de contexto. Otro problema que encontramos es que en este caso el cuadro no tenía título ni de tabla ni de figura, ¿no? Hay que definir si es una tabla o una figura e incorporar su título. Y este título no tiene que ser breve, tiene que ser detallado de tal manera que contextualice al futuro lector de qué cosa es lo que va a observar en dicho cuadro. Otro detalle es el problema 9, es que si ya hemos colocado una tabla o una figura, en el párrafo predecesor tiene que discutirse e invocarse, ¿no? En el párrafo predecesor describen la tabla o figura y pueden colocar coma, cómo se muestra en la figura 2, cómo se muestra en la tabla 2, o entre paréntesis pueden colocar ver tabla 1, ver figura 7. Son alternativas para poder subsanar dicho error. El décimo problema es que la matriz PODA no puede, la expresión no puede ser parte de la misma. Claro, o sea, si hay una tabla y la tabla tiene un título, dentro de la tabla no van a colocar el título, ¿no? Sería redundante y no estético. También identificamos el problema 11, que las seriaciones en el APA son con números 1 punto, 2 punto y no debe ser los números entre paréntesis. El siguiente problema es que las etiquetas de la matriz FODA no están alineadas al modelo de la fuente bibliográfica utilizada. Si vamos a utilizar algún modelo de algún libro autor, tratemos de utilizar el mismo formato, el mismo diseño de la fuente original. Esa es la sugerencia. Otro problema es que no aparece la nota. Es necesario, sobre todo si incluimos una tabla o una figura, es necesario incluir la nota bibliográfica y con inclusive alguna información adicional. El problema 14 es que no deben haber cuadros cortados, tablas cortadas, figuras cortadas. Tratemos de que alcance en una sola página. Inclusive pueden utilizar una hoja A3 o una hoja A4 horizontal. La alineación de algunas zonas en la figura está como inferior. Sí, esto también tiene que ser coherente, ¿no? Tiene que ser la alineación en la parte superior y hacia la izquierda.
El problema 16 es que la matriz FODA no sigue el formato de ningún modelo utilizado en alguna fuente bibliográfica. Tiene que adoptar el formato del modelo de la fuente utilizada. Es la sugerencia. El problema 17 es que no se manejan seriaciones en letras, claro. Siempre tienen que incluir seriaciones en letras solamente dentro de un párrafo, ¿no? Si por A o B están describiendo algunos ítems dentro de un párrafo, de preferencia incluyan las seriaciones en letras entre paréntesis A, entre paréntesis B, entre paréntesis C, de tal manera que es muy fácil, visualmente es directo identificar cada elemento. Espacios vacíos. No deben haber espacios vacíos en la parte inferior de las páginas, ¿no? Para esto es muy conveniente diagramar y compaginar el documento de tal manera que se eliminan los espacios desperdiciados y el documento queda más estético. Otro problema también que aparece en las figuras anteriores es que las dimensiones de las tablas no deben exceder los márgenes, ¿no? En la diapositiva donde se mostraba el texto original, la figura, aparte de cortada, estaba muy a la derecha, o sea, excedía el margen derecho y eso no debe ser así, ¿no? Entonces hay que ajustar siempre a los límites de la página que se ha definido. Y en el ABAC los márgenes son de 2.54 centímetros o equivalente a 1 pulgada para los 4 lados. Y el problema 20 es que en el documento original, si bien es cierto, no utilizaron ninguna fuente bibliográfica, tampoco incluyeron la lista de referencias, ¿no? En nuestro caso incluimos las referencias de los autores que mencionamos para que también puedan ustedes utilizarla cuando necesiten documentar algún documento académico. Bueno, muchas gracias por la atención y mencionarles de que si están elaborando una tesis, siempre este documento va a tener muchas oportunidades de mejora, ¿no? En este caso han visto un ejemplo en el cual un caso de una tesis que ya está publicada tiene diferentes omisiones que han pasado desapercibidas por sus autores y también pasadas desapercibidas por la instancia de la institución, ¿no? Pero si ustedes le ponen énfasis, tranquilamente pueden reducir esta cantidad de errores, ¿no? Y manejar su documento con la mayor calidad. Espero haberles contribuido y cualquier cosa nos pueden visitar en editesis.com. Muchísimas gracias.